O sea, el culto cargo a John Frum está extendido no solo desde los años 40, sino actualmente. Siguen esperando el regreso de John Frum. De John Frum, que ¿quién era John Frum? No se sabe si llegó a existir. Le describe como un personaje bajito, con el pelo blanco, con una especie de casaca llena de botones. Por lo tanto, se supone que... Pero no roja. No, no roja. Sería un militar, casi seguro que era un militar de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, y no se llamaría John Frum. Posiblemente le dijera, para que veáis un poco cómo van derivando este tipo de muertes, posiblemente él dijera que era John from America, es decir, que procedía de América y el John from America se quedó John Frum. Pero lo curioso de este mito de John Frum es que sigue estando muy activo, por ejemplo, en lo que es la isla de Tanna, bueno, dentro de lo que es Melanesia, dentro de la zona en la que nos estamos moviendo y sobre todo en los lugares donde más repercusión hay del culto cargo, en lo que es Nuevas Hébridas, lo que actualmente se llama Vanuatu, en la isla de Tanna, que es una de las más pequeñas islas que tiene Vanuatu, pues se dieron cuenta, cuando llegan estos occidentales, que empiezan a construir como aeropuertos de forma, pues eso, muy chapucera, y esperando el regreso de alguien. Es decir, no solo del cargo que procede del cielo, sino también de la llegada de un Mesías a los que ellos denominaban John Frum. Entonces, bueno, se empiezan un poco a extrañar que justo en esta isla Tanna, no en las demás islas de las antiguas Nuevas Hébridas, sino en la isla de Tanna, de unos 50 kilómetros de longitud, de unos 15.000 habitantes que tiene actualmente y con un volcán activo, pues tuvieran tanta preferencia por este personaje, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues se dieron cuenta que en mayo de 1941, cuando estaban allí pues soldados norteamericanos, muchos de estos indígenas abandonan las aldeas, se retiran a la selva virgen, no saben muy bien por qué ocurre ese comportamiento. Los indígenas actuaban así, movidos en principio por un tipo de creencias que ni los misioneros adventistas ni presbiterianos les habían metido en la cabeza, sino todo lo contrario, lo que decían es que huyeran de este tipo de supersticiones. Pero bueno, el hecho que al final se dan cuenta de por qué habían huido o se habían retirado a unas zonas muy selváticas. Y se supo que, por ejemplo, en el extremo de la isla de Tanna, en el llamado Green Point, había aparecido John Frum. Preguntaron quién era este John Frum, y lo que le dicen es que este John Frum es el profeta, un nuevo profeta, sin que le llegaran a ver físicamente los misioneros o los militares, que es un nuevo profeta que está anunciando que no se preocupen, que no tienen que trabajar, que va a instaurar una nueva moneda, que todo va a ser idílico, una especie de paraíso, que llegará también el apocalipsis y por lo tanto hay que dedicarse a la buena vida. Fíjate las ideas que le estaban metiendo a los pobres indígenas. Aquel John Frum no sabemos si era auténtico o era inventado, posiblemente fue una mezcla de las dos cosas, es decir, hubiera un personaje que sí se llamara John, pero no tenía nada que ver con esto. Sí que había desbaratado la estructura social y religiosa de esta pequeña isla de Tanna, hasta el punto que empezaron pues a danzar, a beber, esperando el prometido cargo, y no hacían nada desde entonces. Entonces los misioneros estaban un poco asustados, y bueno, ¿dónde está John Frum? Solo lo veían, claro, ¿quién? Los elegidos, es decir, como los enviados por parte del profeta para anunciar la buena... por la buena palabra, ¿no? Y no trabajaban la tierra. Y no trabajaban, estaban muy preocupados porque pensaban que era inminente, o sea, que en poco se iba... O sea, que venía el maná. Sí, una cosa parecida, porque les llamaba mucho la atención un dato muy significativo. Vieron que de algunos barcos que llegaban a la isla de Tanna también descendían marines negros. Entonces, claro, que ellos veían negros como ellos, que también bajaban de aquí, de esos barcos y de esos aviones, dijeron, ya está, el fin es inminente, porque si también hay negros que tienen este poder y tienen el cargo, esto va a llegar también a nosotros cuanto antes. Y pero es que entonces tenían muchas necesidades cuando estaban esperando siempre que les llegara comida. Claro, no, pero es que veían comida, es que para ellos fue una revolución total. Hasta ese momento los indígenas de la isla de Tanna, pero bueno, también lo podríamos hacer extensivo a las islas Fiji, Nueva Caledonia, Salomón, Papúa Nueva Guinea. Todos ellos esas cosas las habían conseguido con esfuerzo, o bien sacrificado cerdos a los dioses. Entonces ahora se daban cuenta que toda esta gente obtenía estas cosas sin aparente esfuerzo y solo como haciendo unas invocaciones mágicas a los cielos, es decir, que eran pues todas las antenas de comunicación que tenía, lógicamente, pues para ponerse en contacto con los aviones, con esos barcos. Entonces sabían que haciendo determinadas cosas, que en ciertos aparatos que emitían luces y sonidos,
luego al rato caían del cielo una serie de cargos que era el alimento que estos hombres blancos no se lo merecían. Y dice, ¿cómo puede ser que esta gente, sin hacer nada, se lo merezcan? Entonces ellos querían también tener los mismos privilegios. Yo quiero hablar con esos dioses a través del aparato para que me envíen mi comida, ¿no? Y mis cosas. Entonces, bueno, para que os des cuenta, cuento esto con más detalle, porque en general es representativo de otro tipo de islas de Melanesia. Bueno, al poco corre el rumor que John Frum tiene 3 hijos. O sea que, bueno, se va dividiendo en una especie de trinidad, que es Isaac, Jacob y Lastuan. Lastuan era Laswan, era el último, lo que pasa es que por deformación fonética se convirtió en Lastuan. Y 3 isleños con largas vestiduras aparecen anunciando el inminente cargo. O sea, son como los nuevos profetas de John Frum y de estos hijos, que nadie ve tampoco, no saben dónde está ni Sam, ni Jacob, ni Lastuan. Ya digo, cuando ven a los soldados norteamericanos que tenían la piel negra como ellos, creen que el cargo no era un privilegio exclusivo de los blancos, sino también a ellos les correspondía, con lo cual ellos se consideraban benefactores de estos dioses y gracias a John Frum, pues habían sido beneficiados por este cargo prometido y lo creían como si fuera de justicia divina, ¿no? Su dios John Frum y sus 3 profetas, al final resulta que tenían razón. Pero vieron que el cargo que recibían era poco en comparación con todo lo que traían esos buques, esos aviones, y quisieron tener esos aparatos para que el cargo bendito les llegara del cielo. Y entonces es cuando empiezan a construir réplicas de aviones, de telecomunicaciones, con sus antenas y con todo tipo de parafernalia. Y ahí es cuando se empieza a perpetuar de tal manera que cuando llega, por ejemplo, David Attenborough, el famoso naturalista y biólogo, pues les pregunta, dice, ¿quién es este John Frum? Y dice, pues es nuestro Mesías, el que nos ha prometido que llegara al cargo. Cuando llega Attenborough no había pasado 20 años de todo esto. Y entonces David Attenborough le dice, pero bueno, ¿no se os da cuenta que han pasado 20 años y este John Frum no llega? ¿Y sabes lo que le responde un indígena de la isla de Tana? Dice, bueno, vosotros estáis esperando a un Mesías llamado Jesucristo 2000 años. Es verdad. Y nosotros podemos esperar perfectamente 20 años. ¿Dónde está el problema? David Attenborough se quedó clavado, diciendo, o sea, vale. Es como decirle, oye, que mi Dios es más real que el tuyo. Por eso, o sea que una contestación totalmente, bueno, lógica, desde su punto de vista, y diciendo que todavía no han esperado demasiados años, que pueden esperar más. Bueno, os puedo asegurar que a día de hoy, en el 2011, todavía siguen esperando a John Frum en esta isla. En otras les llaman de otras maneras, incluso hasta el príncipe Felipe, por ejemplo, el consorte de la reina de Inglaterra, pues también le han hecho un culto cargo. A Lyndon Johnson, el presidente de Estados Unidos en su momento, también le hicieron un culto cargo. ¿Por qué? Porque pensaban que de ellos procedían todas las bendiciones y todos los alimentos y medicinas que ellos estaban esperando. Qué historia. Folclore en formación, que tanto lo habéis dicho tú y Carlos, pero esto es en cierto modo, ¿no? Mira, ahí viene el cargo. Un folclore en formación que se encuentra localizado por lo menos en 150 lugares distintos del Pacífico, tanto central como del sur. O sea, Papúa Nueva Guinea tiene multitud de ejemplos de este tipo, que acabo de comentar, de la isla de Tana, en Vanuatu. Algo pasó en la mente de esta gente, y a nivel sociológico es muy interesante esto que estamos comentando, porque se puede tener los ingredientes para generar una religión prácticamente de la nada. Sencillamente, con un poco de tecnología y un poco de sugestión, puedes hacer lo que quieras en personas que, lógicamente, intelectualmente no están demasiado preparadas. Jesús Vallejo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muy bien, nos vamos con nuestro... La semana que viene con las historias conocer, mañana en la tertulia.